Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Bienvenidos a nuestro panorama económico y financiero del mes de octubre de 2025. Vamos a hablar de nuestra perspectiva para cierre de año y en esta ocasión me acompañan Charlie en la parte de análisis económico, Fede y Rubén en la parte de Fixed Income. Y con esto, comenzamos. Muy bien, pues empecemos haciendo una recapitulación de lo que ha pasado a nivel global. Entonces, Charlie, no sé si nos puedes platicar un poco, vámonos por región. Entonces, si quieres, simplemente muy breve, cómo está la economía en diferentes partes del mundo. Empecemos por Asia, si quieres. Con mucho gusto, Chava. Justamente después de toda esta incertidumbre arancelaria, pues ese tema ha bajado significativamente. Es importante porque toda esa incertidumbre estuvo acompañada de datos pues también bastante volátiles en la parte económica, ¿no? Efectos que vimos en las balanzas comerciales de diversos países y demás. A partir de que se empezaron a lograr los acuerdos comerciales, pues ya empezamos a ver cuál es pues la situación actual de los diferentes países, ¿no? Cómo quedaron parados después o cómo están quedando parados después de todo este shock tarifario. Y justamente empezando con China, pues empezamos a ver nuevamente los mismos desafíos que ya tenía China desde antes de la intensificación del tema arancelario, ¿no? Y estos desafíos están relacionados con problemas estructurales que viene acarreando China. Por un lado, los elevados niveles de deuda relacionados con el crack que se dio en el sector inmobiliario siguen pesando en la actividad económica, siguen pesando en la confianza de los consumidores, y eso en general se ha reflejado también pues, en un consumidor todavía débil, ¿no? Con una confianza y en la demanda interna que está debilitada, y que eso también se ha traducido pues, en problemas todavía deflacionarios, ¿no? Este fantasma deflacionario en el caso de China no termina por disiparse. Sin embargo, pues durante ese periodo, el periodo anterior, las manufacturas y la exportación había sido un amortiguador para el crecimiento. Ahora con la tarifa comercial más elevada, pues eso empieza a pesar un poquito, y entonces tenemos un panorama de una economía china que sigue mostrando cierta debilidad, y que ante eso el gobierno chino ha sido muy enfático en decir que tomarán cartas en el asunto, en decir que están listos para apoyar la economía con estímulos. La realidad es que ese discurso lo hemos visto en los últimos 18 meses, y si bien es cierto que han venido apoyos por el lado monetario, pues no han sido suficientes para realmente cambiar la dinámica de dudas que persiste sobre la capacidad de recuperación de la demanda interna en China, ¿no? En el caso de Japón, pues sí ha sido más afectado por el tema arancelario. Es una economía muy abierta y que tiene en particular una integración importante con los Estados Unidos, con un sector manufacturero y automotriz importante, y hemos visto que esos sectores han sido particularmente targeteados por el tema de tarifas. Entonces esa parte pues sigue pesando en la perspectiva hacia adelante del sector exportador en el caso de Japón. Sin embargo, la historia se ha venido sosteniendo por una demanda interna fuerte en el caso de Japón, ¿no? Que esto es lo que ha impulsado estas presiones en los precios, que han venido acompañadas de aumentos en los salarios, y por lo tanto esta perspectiva de que el Banco Central pueda seguir normalizando la tasa de interés, ¿no? Ahora estos últimos datos económicos que hemos visto pues empiezan a desafiar un poquito esta perspectiva. Se nota que los incrementos en precios hasta cierto punto empiezan a pensar en el ánimo de los consumidores, y sobre todo enmarcados con cambios políticos, ¿no? En el caso de Japón tuvimos recientemente cambio de gobierno, donde ahora sí pues se alcanzó una mayoría en el partido que está en el poder, que perdió posiciones y está obligado a hacer coalición con otros partidos, que lo cual lo ha llevado también pues a adoptar una posición pues un poco eh, eh, más de mayor holgura en el tema fiscal, ¿no? Y esas son unas preocupaciones que tenemos en el caso de Japón en particular, que se han visto impactados en el crecimiento, en el incremento de las tasas de largo plazo en los bonos japoneses. Entonces hay algo de volatilidad todavía por la parte política que puede afectar con mayor gasto fiscal, pero en general pues la expectativa de una demanda interna sólida sigue siendo el tema dominante en el caso de Japón, ¿no? En el caso de Europa, de manera similar a lo que veíamos en China, ¿no? Una vez después que vemos el tema tarifario,
pues sigue mostrando la debilidad subyacente de la eurozona. Hay perspectivas positivas que esperamos que ya pronto se puedan empezar a materializar y que vengan principalmente del mayor gasto fiscal en Alemania, aunque eso pues también nosotros anticipamos que sea de un alcance limitado. Las expectativas están muy altas y eso puede acabar decepcionando un poco. Sin embargo, en la parte actual hay otros países que siguen mostrando problemas, ¿no? Y el caso de Francia, esta semana vimos reportes donde el nuevo gabinete del presidente Macron fue rechazado por el Congreso, lo cual pues implicará que probablemente tengamos nuevas elecciones en Francia, y eso también pues ha aumentado la percepción de riesgo en el caso de Francia, ¿no? Entonces seguimos con estos desafíos también en la parte de la eurozona, esta debilidad intrínseca que lleva pues, prácticamente 2 años, aunque la perspectiva es que una vez que el gasto fiscal alemán se empiece a ejercer, pues pueda traer una mejora en el resto de los países, ¿no? En el caso de Estados Unidos, a diferencia de estas regiones donde vemos desafíos más claros, pues más bien el riesgo ha sido en el margen al alza, ¿no? Vimos, por un lado, temores recesivos con el tema de los aranceles, luego eso terminó por disiparse, luego vimos algunos sustos por parte del mercado laboral, pero también parece ser que eso es una historia en el pasado, ¿no? Y los datos actuales, los datos más coincidentes de la economía, pues han venido sorprendiendo al alza, mostrando todavía resiliencia, y que hacia adelante también vemos pues algunos drivers importantes que podrán cambiar esta dinámica en Estados Unidos, soportar esta dinámica de resiliencia, ¿no? La expectativa de bajas de la Fed, que ahorita estoy seguro que andaremos un poquito más en eso, el mayor gasto fiscal que se tiene también anticipado para el próximo año, y que eso de alguna forma darán en el margen soporte al consumidor, aunque evidentemente pues la otra cara de la moneda es el impacto que pueda tener en la inflación, ¿no? Por supuesto. Oye, y hablando de inflación, muy breve, nos diste un muy buen resumen de la parte económica. ¿Cómo se ve en esas regiones la inflación, la presión inflacionaria? Sí, están prácticamente contenidas en todas las regiones, ¿no? Digo, salvo el caso de Japón, que es una dinámica distinta, donde ellos quieren tener más inflación para poder normalizar la tasa de interés. En el caso de China, en el caso de Europa, la inflación está pues, prácticamente contenida. En el caso de Europa, incluso el ECB, el Banco Central Europeo, en su última reunión, mencionó que ya están cómodos con el nivel actual de la tasa de interés, ¿no? Que está en el 2%, lo cual, pues, prácticamente dijeron que el ciclo acabó, ¿no? Y eso, pues, viene acompañado que la inflación en la mayoría de los países de la eurozona está en el objetivo o por debajo del objetivo. Entonces, la inflación ha dejado de ser el principal problema en los países desarrollados, con la excepción de Estados Unidos, ¿no? Que sigue estando ahí, pues, ciertos temores por el lado de precios. ¿Y qué hace sentido? Porque ahí se originaron las tarifas, ahí es donde debería de verse mayor el impacto, ¿no? Definitivamente, ¿no? Una de las presiones, o la principal presión, tiene que ver con el impacto de traslado de las tarifas, que hay que decirlo, hasta el día de hoy no se han visto, ¿no? Se anticipa que sea gradual y que sea un incremento temporal, solo de una vez, como suele decir la Reserva Federal. Transitorio es una palabra que no es de mucho cuidado por parte de la Reserva Federal, pero sí, pues está por verse, ¿no? Y la explicación de por qué no se ha reflejado es muy sencilla. Tiene que ver con que los márgenes de las empresas han sido particularmente elevados en estos últimos años, y las empresas han hecho un esfuerzo en absorber esos incrementos que sí hemos visto en la parte de los insumos de las empresas, ¿no? Entonces, las empresas han absorbido eso vía márgenes, porque también ven cierta dificultad para trasladarlo por completo a la parte del consumidor por estos temores del mercado laboral, ¿no? Buenísimo. Ok. Te voy a dejar descansar tantito, mi estimado Charlie. Fede, platícanos qué pasó con la Fed y la tasa de interés. Bueno, y cómo reaccionó el mercado ante eso. Y estaba totalmente en los precios el recorte. De hecho, lo dijimos en la sesión anterior. El mercado tenía 2 recortes totalmente o prácticamente totalmente en los precios. Uno era septiembre. Eso fue efectivamente lo que ocurrió. Yo creo que septiembre, lo más relevante es que cada trimestre tenemos actualización del S&P en inglés por las siglas, que es básicamente... La proyección, ¿no? La gráfica de proyección. Exactamente, las proyecciones económicas, el resumen de las proyecciones económicas que tiene la Reserva Federal. Y entonces, en ese sentido, yo creo que salen varias cosas interesantes. Número 1, para esta reunión no se sabía si Lisa Cook iba a votar o no. Hay que recordar que el presidente Trump parecía que la iba a despedir. Al final
Parece que los jueces dijeron que no la puede despedir, al menos todavía en esta instancia. Están yendo hacia la Suprema Corte. Y número 2, Stephen Miran ya forma parte oficialmente de la Reserva Federal. Entonces, el FOMC, que es el comité completo, son 19 personas que están dentro de la reunión y de las cuales solamente 11 votan. Y de los 11 votos, o más que los 11 votos, de las 19 personas, como mostraron sus perspectivas, lo cual es muy interesante, es que si uno ve la gráfica de puntos de dónde esperan que la política monetaria se encuentre al cierre de 2025, hay demasiada divergencia para hacer septiembre. Y finales de septiembre, no es 1 de septiembre, o sea, ya es terminando septiembre, quedan 3 meses y sabemos que el último mes, diciembre, en realidad no cuenta mucho. Bueno, sabes cómo se mueve estacionalmente la economía, pero ya tienes toda la tendencia. Entonces, el hecho de que haya tanta divergencia yo creo que es importante. ¿Qué es lo que está esperando? ¿Cuál es la mediana del FOMC? 2 recortes más. Sin embargo, si una de estas personas que está, insisto, es la mediana, si una de estas personas se sube, es decir, ve menos recortes, entonces ya está dividido en donde podría haber un recorte y medio. Me voy a saltar un poco de lo que sigue con la Reserva Federal a lo que tiene hoy los mercados en sus precios. Y el mercado tiene 2 recortes a lo que resta del año, es decir, 25 en la siguiente reunión, 25 finalmente en diciembre, que la siguiente reunión es en el mes de octubre. Me regreso a lo que hizo la Reserva Federal. Fue la conferencia de prensa y en la conferencia de prensa yo creo que las palabras que más resonaron en los medios fue que el recorte fue un risk management, un manejo de riesgos. Y el manejo de riesgos viene porque básicamente dicen que la inflación la ven básicamente estática de donde están estos niveles, alrededor del 3%, ligeramente bajo, y la Reserva Federal lo ve en 3.1 a finales de este año, está en 2.9 hoy. Pero en donde quieren manejar los riesgos es el balance que estaba mencionando muy brevemente Carlos, la parte del empleo, en donde hemos visto los meses anteriores, hubo una desaparición de la oferta laboral, pero al mismo tiempo la demanda por estos trabajos desapareció. Entonces, están en balance en términos de la tasa de desempleo, está en 4.3%, pero la pregunta es, ¿cuántos empleos se necesitan en esta nueva situación, en esta nueva realidad en donde la migración a Estados Unidos, tanto legal como ilegal, ha bajado significativamente? Entonces yo te diría, el resumen de lo que hizo la Reserva Federal es bajar las tasas. El mercado ya le abrió la puerta completamente a la Reserva Federal para que hayan 2 recortes más este año. Posiblemente lo van a tomar. Y el mercado se ha movido lateral completamente prácticamente lateral desde inicios de septiembre a la fecha, en donde la tasa puntualmente de 10 años ha bajado 15 básicos, más o menos, poquito más, pero desde mi punto de vista, en realidad tampoco necesita bajar tanto, porque como dijo Carlos, los datos económicos siguen saliendo todavía resilientes. El empleo ya no, sí hay focos que podrían mostrar algo de debilidad, pero en términos generales, la economía ha sido resiliente y en consecuencia las tasas de largo plazo se han mantenido todavía por encima del 4%. Oye, preguntas, nada más y 2025, 2 recortes más. ¿Qué trae el mercado 2026 o como tasa terminal? Bueno, tasa terminal está en 3.25, 2 recortes más para 2026, pero aquí me iría y lo vería por 2 lados. Uno, ¿qué es lo que los miembros de la Reserva Federal tienen en sus proyecciones de precios o proyecciones de política monetaria? Está amplísimo. O sea, hay quien dice que ya no debería haber ningún recorte, o hay quien dice que deberían haber, Stephen Miran, que deberían haber, ¿cuántos son? 5 o 6 recortes más, ya ni sé cuántos más, pero la divergencia es amplísima. El mercado financiero, ¿cuántos tiene? 2 y cachito más, pero también, o sea, si lo ves en términos de cómo se ven las opciones, en las probabilidades, las colas son anchas. Es decir, tampoco el mercado tiene gran certidumbre en hacia dónde va a moverse la economía en 2026, al igual que nosotros. Vemos un 2026 complicado, nebuloso, en hacia dónde debería moverse. Perfecto. Y yo te agregaría nomás rápidamente que creo que coincidimos de estas pocas veces que logramos coincidir. El escenario base más bien apunta a no un número mayor de recortes a pesar del susto del mercado laboral, sino más bien
adelantar esos recortes aprovechando esta ventana que el mercado te está dando y este manejo de riesgos que el propio Powell ha señalado, ¿no? Pero tampoco estamos hablando de una tasa terminal más baja de la que teníamos hace varios meses. Perfecto. Muchas gracias. Ahora, pasamos a México. ¿Cómo ha evolucionado o ha cambiado algo su dinámica Banxico con esto? Pues sí, bastante. A ver, primero recapitulemos un poco qué es lo que está pasando con México. Recordemos que a principios de año, el primer trimestre fue un trimestre donde el riesgo se veía muy alto, ¿no? Pareciera que todo iba a salir mal, que Trump iba a venir a impactar muchísimo a México, y pues lo cierto fue que no, ¿no? Entonces, ¿qué empezó a pasar? Pues empezó a haber un de-risking, o sea, prácticamente los mercados habían empezado demasiado riesgo y entonces empezó a bajar. Entonces, lo segundo que teníamos era una inflación alta. Había mucho tema con los precios de comercio que seguían manteniendo la inflación bastante alta. Hemos tenido un año bastante positivo en términos de inflación. Prácticamente ha sido tanto por la parte de los precios de mercancías y por la parte de los productos perecederos, ¿no? Prácticamente fruta, carne. Hemos tenido un muy buen año, lo que nos ha llevado a tener una inflación por debajo del 4%, que ha sido muy benéfico para Banxico, ¿no? Porque tienes riesgos a la baja, tienes inflación a la baja y desafortunadamente para México tenemos un crecimiento no tan fuerte, ¿no? Iniciamos con una expectativa de 1.5% y ahorita tenemos una expectativa de crecimiento de 0.5%, ¿no? Entonces esta mezcla, pues prácticamente lo que le dictó a Banxico fue no necesita una política monetaria tan restrictiva y empezó a bajar cada vez un poquito más agresivo. Ahora, ya llegó el punto en el que la diferencia contra Estados Unidos, que es la tasa benchmark mundial, importa. Llegó a un mínimo que no habíamos visto hace muchos años de alrededor de 3.25 y ya no podía continuar porque tiene que pagar esta prima, ¿no? Esta prima que exigen los mercados. Entonces, con esta ayuda prácticamente de Powell y que da la señal de que van a bajar más las tasas, Banxico puede continuar, ¿no? Pero prácticamente ya no es un tema solo de Banxico, sino que a nivel global y prácticamente Estados Unidos le está dando el espacio, que creo que es lo que cambió. Y nuevamente su último comunicado, Banxico deja la puerta abierta a más recortes, ¿no? Ya no solamente te dice vamos a ser data dependent, sino más bien te dice puede haber más recortes. Y regresamos a la dinámica que teníamos hace un par de años, que era si la Fed baja, Banxico baja, básicamente. Sí, claro, pesa cada vez más y ahora ya creemos que pesa un poco más. Correcto, ok. Mi estimado Charlie, oye, y en términos de México, adicional al tema de política monetaria, ¿cómo ves la economía, así como lo hicimos con Asia, Sí, Europa? lo mencionó un poco Rubén, ¿no? Coincido en que el crecimiento sigue débil. Ya bien dijo Rubén, ¿no? A inicios de año teníamos una expectativa, bueno, desde el año pasado teníamos una expectativa de que la economía siguiera creciendo por encima del 1%. Después, a inicios de año y con la llegada de Donald Trump, las estimaciones de crecimiento se fueron prácticamente a cero. Entonces, lo que vimos durante la primera mitad pues fue en el margen una sorpresa positiva. ¿A qué me refiero? Las expectativas era que creciéramos cero. En la primera mitad del año crecimos 0.9%. Eso fue positivo. Sin embargo, como bien dijo Rubén, hacia fin de año esperamos que el crecimiento durante el año sea de apenas 0.5%. Eso implica que si ya creciste casi al 1 en la primera mitad, que la segunda mitad sea más débil todavía, ¿no? Y los datos más recientes que hemos visto datos de actividad económica al mes de julio, de consumo privado, inversión al mes de julio, son todavía con un lag importante, pero ya que te dan un panorama hacia la segunda mitad del año, sí confirman esta visión de debilidad todavía en el crecimiento, ¿no? Entonces es un entorno de crecimiento débil que sigue teniendo estos problemas estructurales la economía mexicana y que también están relacionados con temas coyunturales, ¿no? ¿Y qué tiene que ver esa coyuntura? Pues que estamos experimentando un año de consolidación fiscal, de una reducción del gasto público importante, que el gobierno federal ha sido muy comprometido en cumplir con esta promesa. Si bien es cierto que esto es malo para el crecimiento en el corto plazo, es una señal positiva hacia adelante de estabilidad y de mejora en las cuentas fiscales para los mercados, ¿no? Y de hecho ya acaban de anunciar el presupuesto para el año que viene. Así es. Se habla de un superávit primario de 0.5 otra vez, ¿no? Como en años Exactamente. Entonces es una señal positiva de un manejo fiscal prudente, y creo que eso en el mediano o largo plazo será benéfico para nuevamente retomar a México en una senda positiva de crecimiento, ¿no? Muy bien. Oye, y ha habido un movimiento abrupto en algunos mercados, ¿no? Sobre todo el mercado de, bueno, acciones en México,
en particular y bonos en México tuvieron un mes de septiembre muy positivo, ¿no? Entonces, si quieres, díganos un poquito qué pasó. Claro, el escenario que hemos visto, o sea, todo lo que acaba de platicar Charlie está relacionado con, yo creo que, no sé si es el mejor escenario, pero es uno de los mejores escenarios para lo que se llama en el argot financiero risk on, o sea, riesgo. Los inversionistas quieren comprar riesgo. ¿Esto qué significa? Que vas a estar en renta variable en dólares, en el caso de Estados Unidos, renta variable mexicana, mercados emergentes en moneda local, en moneda dura. O sea, todos los activos de riesgo están en un momento muy positivo para tener un comportamiento bueno. Entonces, puntualmente a tu pregunta, ¿qué es lo que ocurrió con los bonos? Bajaron las tasas. Hay que recordar, bajan tasas, sube precio. Y bajó de manera abrupta, porque nos abre la puerta a todo lo que platicó ahorita Rubén, junto con digamos, un Estados Unidos que te abre la puerta y te dice, puede seguir recortando tasas Banco de México, el mercado lo toma como algo positivo, bajan las tasas, la inflación en México no es un problema en estos niveles, los UDIBonos van bajando, entonces si lo vemos en bonos en pesos versus bonos relacionados a la inflación, por mucho pagaron mejor los bonos relacionados a la inflación, simplemente porque tienen mayor sensibilidad al cambio de los precios. Entonces, si vemos un UDI o un M, ganó más dinero a pesar de que se movieron en basis más o menos similar, pero ganó mucho más dinero los UDIbonos, que en realidad, desde nuestro punto de vista, eso es exactamente lo que estábamos esperando y veníamos percibiendo que debía ocurrir. No sabemos cuándo, pero eso era lo que veíamos que debería ocurrir. Perfecto. Oye, y hablando ya más perspectiva para cierre del año, vamos a ver los próximos 3 meses. Y si quieres empezamos con equity, mi estimado Charlie. ¿Cómo ves tú la perspectiva? Digo, tuvimos un buen mes septiembre. Muy bueno. ¿Cómo ves de aquí a fin de? Las cosas se ven bien, ¿no? Te diría que coincido con Federico en que el escenario es de apetito por riesgo y que esto se pueda extender hacia fines de año, ¿no? Mencionaba septiembre. Septiembre típicamente es un mes donde hay una estacionalidad negativa para la bolsa estadounidense. Eso no ocurrió simplemente este año, ¿no? Que estuvo acompañado pues del momentum que está experimentando y que ha venido acompañado principalmente de la historia que ya conocemos, esta historia de las famosas Magníficas 7, que siguen mostrando resultados extraordinarios con reportes de utilidades importantísimos y pues eso ha ayudado a que la fiesta siga y la fiesta se extienda, ¿no? Y entrando hacia el cuarto trimestre, pues ahora con buenos resultados en la parte de los reportes de las empresas, con una economía que sigue desafiando estas expectativas de desaceleración, ¿no? Es decir, con un consumidor que sigue gastando y ahora con una Fed que está bajando tasas, pues parece ser que la fiesta se puede extender hacia el cierre de año, ¿no? Ahora, la otra cara de la moneda es algo que tú también has sido muy vocal en diferentes sesiones de preocupación, es decir, pues ya las valuaciones cada vez están más elevadas. Sí. Entonces eso te deja en una posición vulnerable. No creemos necesariamente que sea durante el fin de año, ¿no? Hay una estacionada positiva hacia el cierre de año, pero 2026 habrá que evaluar con más detalle cómo vienen las cosas, dado que pues cuando estás en niveles de evaluación muy elevados, pues te vuelves muy sensible, ¿no? Ante cualquier sorpresa que no sabes, así son las sorpresas, no sabes por dónde puedan venir, pero sí mencionar que si bien es cierto que la expectativa es positiva, pues el riesgo asociado a esta dinámica también se vuelve en el margen importante, ¿no? Correcto. Y bueno, enfatizar lo que tú acabas de mencionar, que es típicamente octubre, noviembre, diciembre, son meses muy positivos para el mercado accionario americano, específicamente el Santa Rally, que es famoso, Sí. y dado que tuvimos un muy buen septiembre, pues pareciera que todo está alineado Sí. a que eso continúe de aquí a fin de año. Aunque De acuerdo. las valuaciones se ponen cada vez más caras, pero pues pareciera que ese va a ser un problema de enero, ¿no? Para nuestro podcast de diciembre. Ahora, sí, y lo que sí me gustaría también agregar en términos de las bolsas accionarias es que a pesar de que Estados Unidos ha tenido un buen desempeño, esto también ha venido, en la bolsa en particular, también ha venido acompañado pues de todavía estas dudas sobre el dólar, ¿no? Y es un tema que hemos mencionado en otras ocasiones y sería bueno también abordarlo un poquito. Los inversionistas siguen con este apetito por acumular oro, pues estas dudas de que el dólar siga debilitándose
Y ese escenario, un escenario donde la Reserva Federal baja tasas, donde el crecimiento no se está, pero baja tasas no porque el crecimiento se esté desplomando, sino porque la inflación está bajando y donde el dólar se está debilitando, pues es un entorno muy favorable para mercados emergentes, ¿no? Y eso es lo que también hemos visto, pues prácticamente en lo que va del año y que también esperamos hacia cierre de año que siga ocurriendo, ¿no? Que no solamente sea positivo para Estados Unidos, sino que mercados emergentes, es decir, México, Brasil, China y otras economías sigan mostrando un rendimiento positivo en los mercados accionarios. Que de hecho, si ves el ranking de los mercados más que tienen mayores plusvalías en lo que va del año, Estados Unidos no está en la lista, están los emergentes, Japón, Europa, ¿no? Por ahí hay varios. Y eso hay que sumarle el tipo de cambio, ¿no? Porque cuando lo ves desde el punto de vista estadounidense, si tú te posicionaste en una moneda emergente, le ganaste adicional. Exactamente. Por ejemplo, en pesos va casi 12% bajo el dólar en el año, ¿no? Básicamente. Entonces, ese gran rendimiento que ha tenido la bolsa americana, pues se ve bastante disminuido una vez que lo pasas a pesos, ¿no? Exactamente. Muy bien. Pero resaltar eso, ¿no? El buen entorno que los emergentes están teniendo después de varios años donde la historia había sido Estados Unidos. Claro, y mucha gente se sorprende de por qué el dólar está tan débil, ¿no? Pero no es un tema de México, más bien es un tema global, ¿no? El dólar sí está debilitando, ¿no? Definitivamente. Mi estimado Fede, ¿cómo ves de aquí a fin de año el tema de tasas internacionales, treasuries específicamente? Yo creo que, o sea, te mencionaría dos específicamente, el nodo de 2 años y el nodo de 10, pero 3, pongamos el de 30 también para que se ponga divertido. El de 2 ya está, no se va a mover, o sea, tienes 2 recortes, yo creo que van a ocurrir, no estoy muy de acuerdo con los recortes, ahora yo estoy del otro lado, yo estoy un poquito más hawk, escéptico de que deberían bajar tasas, pero yo creo que sí lo van a hacer, o sea, ya tienen la puerta abierta, entonces el nodo de 2 años ya está ahí. Vámonos al nodo de 10 años. El de 10 años, números muy redondos, está entre 4.10, 4.20, es donde está tradeando. Yo esperaría que bajara un poco más. O sea, sí veo un debilitamiento, pero suave. Esto me lleva a que podría quedarse hacia un 4%, pero no por debajo de 4. Y si llega a estar por debajo de 4, pegadito. O sea, no veo gran caída. Es decir, sí veo rally. Y el de 30, ¿por qué quise meter al 30 en la ecuación? Porque el de 30, la parte más larga de la curva, es justamente en donde percibimos la mayor parte de los riesgos estructurales que tiene Estados Unidos o los países desarrollados, que lo mencionó muy bien Carlos hace rato, está relacionado con temas fiscales. Yo creo que 2026 va a ser un año en donde vamos a ver un poco más del desarrollo de este tema, pero puntualmente tu pregunta fue, ¿cierre de 2025 veo algún cambio? La respuesta es no. Entonces yo veo una bajada de tasas todavía en las nominales de los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Buenísimo. Mi estimado Rubén, ¿eso cómo se traduce a México? Pues del lado de México y un poquito más de emerging markets, porque este escenario es fabuloso para los emerging markets, ya lo mencionaba Carlos. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que busca un inversionista? Al final, si no lo puedes obtener en el mercado base, buscas algún otro mercado, ¿no? Y con un Estados Unidos estable, porque no esperamos que suban las tasas, pues entonces empiezas a buscar un rendimiento en otro lado, que es lo que está ofreciendo todavía emerging markets, ¿no? Entonces, con estos spreads de mediano y largo plazo, y con la inflación ya un poco más controlada, a lo mejor no necesitas esas primas de riesgo. Y entonces, ¿qué es lo que están haciendo los inversionistas? Posicionarse en esos instrumentos que te pagan un poco más, ¿no? Y que adicionalmente tienes el tema del dólar, que no parece que en estos momentos se vaya a regresar, ¿no? Que vaya a recuperarse, sino más bien que se mantenga estable. Entonces, eso es un caso perfecto para los emerging markets, ¿no? Particularmente en México, seguimos viendo valor, los spreads se han venido reduciendo bastante, pero las tasas todavía arriba de 8%, los UDIbonos alrededor del 4.5, 4.6, pues nos siguen haciendo sentido en un posicionamiento de mediano y largo plazo. Correcto, y sobre todo si estamos hablando que le quedan a lo mejor 2 recortes a Banxico este año o entre finales de este año y principios del año que viene, y a lo mejor 1 o 2 más para el 2026, la curva sigue estando muy atractiva en México, ¿no? O sea, te está apareciendo casi 200 puntos bases sobre una tasa terminal, ¿no? De 6.50, por decir algo. Correcto, ¿no? Y ya con una Fed un poco más dovish queriendo bajar, pues eso te abre las puertas. Correcto. Oye, pero sí, adelante. Dale. No, nomás resaltaría lo que bien dijo Rubén hace unos momentos, ¿no? Que al final de cuentas sí
En el caso de Banxico o para México, ya ahora sí volvemos a ese escenario donde dependemos más de Estados Unidos, ¿no? O Estados Unidos nuevamente pues toma mayor prevalencia, dado que la primera mitad del año no fue así, también hay que decirlo de esa forma, ¿no? Y pues dependerá mucho lo que haga la Fed, ¿no? Correcto. Un tema que me han preguntado mucho y que creo que vale la pena que lo toquemos es el spread México con Estados Unidos, ¿no? Hay mucha gente que dice, no, es que ya no puede bajar más, ha bajado muchísimo. ¿Cómo lo ven ustedes el tema del spread México Estados Unidos? Yo creo que te vas a un tema álgido en el equipo, porque tenemos perspectivas diferentes. Me gustaría escuchar primero las razones que tiene Rubén. Él está más hay mucho más espacio, yo no tanto, pero si quieres comienza tú. Sí, claro. En primero, el mercado, ¿no? El momentum. Para mí creo que el momentum es positivo en mercados emergentes. Entonces eso te abre la posibilidad a que los inversionistas sigan apostando por México, ¿no? Y segundo, ya visto desde un punto de vista de evaluación o histórico, el spread ha estado entre 150 a 400 puntos o 4% en promedio. Ahora, en los últimos 6, 8 años hemos tenido un spread de 450. Pero eso no quiere decir que no podemos estar en lo que estábamos en 2017, ¿no? Que eran 400 puntos. Entonces, por eso yo sí le veo un poquito de espacio. Nuevamente, como no veo tanto valor en Estados Unidos, más bien lo que veo es que este famoso risk on, que los inversionistas están buscando el riesgo, pues es donde veo positivo, ¿no? A México. Claro. Y en un entorno donde sí activamente no hemos visto una salida, una desbandada del dólar ni de los activos americanos, pero sí hemos visto un esfuerzo importante por parte de los inversionistas de diversificarse, ¿no? Y ahí se ha beneficiado Europa, se ha beneficiado Japón, se ha beneficiado México y todos los mercados emergentes, ¿no? Entonces, en ese entorno, pareciera que sí podemos regresar a otro nivel de spreads históricos más antiguos. Ahora sí, mi estimado Fede. Yo lo veo en varios puntos de vista. A ver, si nos vamos al spread más corto, fondeo de Estados Unidos y México, ahorita está en 350, el mínimo de este año son 325. Yo creo que Banco de México, si quisiera, podría recortar uno más o dos más que la Reserva Federal. Entonces, si supusiéramos que la Reserva Federal recorta 2 veces el siguiente año, Banxico, para mí, puede recortar 3, 4 veces. Entonces, la parte corta, estoy positivo. La parte larga es la que me cuesta trabajo. La parte larga me cuesta trabajo, aunque lo pongo desde varios puntos de vista. Uno, empecemos por cómo se ven los spreads del resto del mundo contra México. México, si lo vemos contra el grado la calificación del país, México se ve muy atractivo. Entonces, eso iría en contra de lo que estoy diciendo. Lo entiendo perfectamente. México está en una posición en la que si uno cree que no se pierde el grado de inversión en los próximos 2 años, el spread de México podría continuar comprimiéndose. Si se pierde el grado de inversión, ya estamos ahí. Entonces, en realidad, no tendría por qué subir, bueno, subiría por lo que sabemos, las volatilidades. Realmente. Exacto. Exacto. Entonces, podría mantenerse. El siguiente punto, la parte macro, que esa es mi razón fundamental, el por qué decir que no tiene tanto espacio. Por poner números, de 450, hoy está en 470, pero hablemos de 450. De 450 se puede ir a 400. Tengo mis dudas porque yo pienso en la parte macro. ¿Cuándo fue la última vez que estuvimos en 450? Y la 450 fue antes de que las finanzas gubernamentales estaban más sólidas de donde estamos hoy. Entonces, mi pregunta es, hoy las finanzas versus la última vez que estuvimos en 450 puntos, ¿son mejores o peores? Desde mi punto de vista, son peores. El momentum, siguiente punto, ¿el momentum justifica para que siga disminuyendo? La respuesta es que sí, por supuesto que sí. Todo lo que estamos diciendo aquí en términos del riesgo es que es apetito por riesgo. Entonces, los inversionistas internacionales pueden ignorar completamente lo que estoy diciendo, sí, pero me cuesta trabajo que se logre mantener, o sea, que baje y se logre mantener en lugar de que se mantenga más bien en una parte más arriba. Entonces, puntualmente, mi fundamento del por qué tengo dudas de que baje mucho está más relacionado con la parte macro coyuntura actual y lo que sigue versus cómo veníamos en aquella época donde el spread era más bajo y fue subiendo poco a poco. Perfecto. Yo, si me permiten agregar un comentario aquí, yo creo que hay un punto de vista adicional que vale la pena considerar, que es, así como México se ha deteriorado un poco en el tema fiscal, Estados Unidos se ha deteriorado muchísimo en el tema fiscal, ¿no? Y hay dos partes de ese spread, ¿no? Uno es la tasa de Estados Unidos y otro es la tasa de México.
coincido completamente contigo que a lo mejor el nivel de la tasa México ya estamos hablando de que está un poco apretado, pero también vale la pena mencionar que fundamentalmente la tasa base la dinámica de Estados Unidos fiscal se ha alterado muchísimo. La inflación ya está muy por arriba de donde estaba hace 8 años. El déficit fiscal está gigante. La dinámica de endeudamiento en Estados Unidos se ha deteriorado muchísimo. Entonces, a lo mejor no es necesariamente que México se ve muy bien, sino más bien que la base se ve mucho más deteriorada y a lo mejor ese spread justifica o no se ve tan mal que se apriete más, no por un tema de que México se vea bien, sino más bien porque la base claramente ya no es la misma que teníamos hace 10 o 20 años. Entonces, Creo que es un punto válido. correcto. Oye, Chava, ¿y tú qué piensas? Ya creo que nos falta Equity México, porque Sí. parece que tienes un view Sí, interesante. a ver, yo creo que Equity en México, desde el principio de año hemos cambiado un poco nuestra retórica en Equity mexicano y nos hemos puesto mucho más positivos Equity en México, ¿no? Inicialmente fue un tema de evaluación, que México se veía barato en términos de fundamentales, las empresas mexicanas siguen generando márgenes muy atractivos, comparables a lo que tienen las empresas americanas en conjunto, ¿no? No estoy hablando de Nvidia en particular, pero del S&P 500 sí. Entonces, si veías Estados Unidos creciendo utilidades al 12%, pero con valuaciones de 25 precio a utilidades, pues se veía caro, y México a 13 veces precio de utilidades se veía muy atractivo. ¿Qué ha pasado? Yo creo que ha habido 2 factores que han ayudado a detonar la bolsa mexicana. Uno de ellos claramente es esta diversificación internacional de la que ya hablamos, y México ha sido uno de los beneficiados. La segunda, yo creo que es una dinámica interna, que es lo que ha pasado con tasas. Antes, una de las principales restricciones que teníamos como inversionistas locales era: ¿para qué te metes a equity si tienes fondeo pagándote 11.25 o la tasa de largo plazo pagándote 11%, ¿no? Y llega a estar hasta 11.50 la tasa, ¿no? De largo plazo. Claramente, con el rally que hemos visto en las tasas, eso también hace el argumento de meterle a equity. ¿Por qué? Uno, por el costo de financiamiento que baja y se ve trasladado a equities. Y segunda, porque el costo de oportunidad de invertir en equity también baja, ¿no? Entonces, creo que esos 2 factores han sido los principales detonantes. Ahora, también creo que ya, digamos que, como dirían los gringos, los low hanging fruits ya pasaron. O sea, el descuento obvio por valuación ya se ha reducido y claramente este impulso de tasas que hemos visto estos últimos 12 meses, pues difícilmente se va a repetir hacia adelante, ¿no? Entonces ya estamos en un momento donde hay que ser un poco más selectivos en cómo, pero claramente México tiene un potencial importante de seguir subiendo. ¿Por qué? Porque las utilidades que generan las empresas mexicanas son muy atractivas y a final de cuentas esa dinámica no va a cambiar. Y estamos hablando de un entorno negativo para la economía mexicana. Si el entorno llega a mejorar en el margen económicamente, pues puede todavía traer beneficios para las empresas mexicanas. Yo sigo positivo equity mexicano, no tanto como venía a principio de año, pero claramente sí veo espacio para que siga un poco más, al igual que en bonos, ¿no? Igualito, esa es un poco la misma lógica, ¿no? Oye, aprovechando que estamos aquí bombardeándote con preguntas ahora de Venga. este lado y jugándole un poquito al abogado del diablo, ¿no? Porque pues parece ser que todos nos gusta, ¿no? Cosa que no era común que pase en este equipo, ¿no? A veces que estamos más cargados a un activo u otro, a alguna región u otra, pero parece ser que ahorita pues la fiesta está para todo, ¿no? ¿Qué deberíamos preocuparnos, chavo? ¿Dónde hay que ser más cautelosos? Mira, yo creo que hay un escenario que todo el mundo estamos de acuerdo, que es el que hay que vigilar, que es una desaceleración más fuerte en Estados Unidos. Porque, a ver, México claramente está en una dinámica de crecimiento pobre, pero no está catastrófica, y en parte ha sido por el apoyo que hemos tenido de la economía americana, ¿no? Ujú. Los gringos le siguen gastando como locos, Sí. y eso de alguna forma se transmite en la economía mexicana. Y aunque estamos creciendo cercanos a cero, pues podríamos estar en menos algo, ¿no? Entonces, dada la consolidación fiscal que hemos sufrido. Entonces, yo creo que en el margen, el factor que pudiera presionar las primas de riesgo, tanto en bonos como en monedas, como en sectores de renta variable, sería un deterioro más abrupto en la economía americana, miedo de recesión, por Ujú, así decirlo. ujú.
La verdad es que Hoy se ve lejos, ¿no? sí, exactamente. Pareciera que en el margen nos estamos moviendo hacia allá, pero estamos lejos de poder decir que es un riesgo de alta probabilidad, ¿no? Entonces, hay que cuidarlo, pero sí, yo creo que ese es el principal riesgo. Otros riesgos, por ejemplo, mucha gente habla de la renegociación del TEMEC y todo eso, pero creo que ya nos quedó claro que Estados Unidos no quiere pelear contra México, ¿no? Más bien, Estados Unidos quiere que México haga ciertas cosas que México ya está haciendo, entre ellas es frenar el avance chino en México como tal. Entonces creo que mientras sigamos jugando esa dinámica, no hay mucho riesgo por el lado de Trump. Claro, no sabemos, es Trump, no sabemos qué va a hacer mañana. Pero si yo diría de factores internos, yo creo que el extremo de negativismo que vimos al principio del año se ha moderado. Sigue habiendo una opinión bastante negativa en general, pero ya vimos que esa opinión negativa no necesariamente se va a reflejar en los mercados financieros, ¿no? Y sí, más bien el que hay que cuidar es recesión americana, ¿no? Eso yo creo que es y eso sí te podría hacer que el tipo de cambio reaccione abruptamente, que la prima por riesgo de los bonos reaccione abruptamente, ¿no? Eso sí creo que puede ser el factor. Oye, aprovechando que seguimos futureando. Venga. La pregunta que cada webinar que tenemos nos hacen. ¿Cómo ves el peso mexicano contra el dólar hacia el cierre del año? Yo creo que va a estar bastante estable. Yo creo que ya estamos un poco apretados en términos de precio. La verdad es que si regresamos al argumento de dinámica fiscal, México se ve mucho mejor en términos de dinámica fiscal que Estados Unidos. Entonces, ameritaría que se siga apreciando el peso. Todo este tema de flujos internacionales ameritaría que se siga apreciando el peso. Pero también hay que ser conscientes que no es lo mismo empezar de una base de 20 que empezar una base de 18 o 40. Entonces, sí creo que hay espacio todavía para que baje un poco el tipo de cambio, pero tampoco estamos esperando que se vaya a 16, ¿no? Entonces, más bien, parecería que cerca de 18 es un buen rango. Claro, va a depender un poco de la dinámica, pero si este entorno que esperábamos de risk-on continúa en el cual yo creo que el escenario de mayor probabilidad es que se quede hacia 18, más que tenga un rebote de forma importante. Pues más bien suena que es un buen diversificador, ¿no? En el caso que no te salga la apuesta de tasas o de renta variable, te puede ayudar a diversificar el portafolio, ¿no? Exactamente. Ahora hay que tener cuidado porque hay un riesgo, ya aprendimos eso en el 2022, ¿no? Que si lo que repunta es la inflación y no necesariamente el escenario de recesión, esa apuesta, ese diversificador no necesariamente va a... No estoy de acuerdo. Pero sí, yo creo que a final de cuentas sí es un buen hedge ante un escenario de recesión. Y yo te agregaría que ese es el otro riesgo que habría que cuidar, ¿no? La inflación. Sí, claro, por supuesto, ¿no? Que parece ser que está contenido, pero digo, del escenario base que platicamos hace unos momentos, me parece que las colas están balanceadas, ¿no? Tanto el escenario de recesión, que se ve de poca probabilidad, como el de un aceleramiento de la inflación, que también se ve de poca probabilidad, pero que están ahí, ¿no? O sea, no correcto, siempre vivimos con ese entorno, ¿no? De acuerdo. Muy bien, pues creo que con eso terminamos. Muchísimas gracias, mi estimado Charlie. Muchísimas gracias, mi estimado Febe. Rubén. Y bueno, a todos les pedimos, por favor, hagan sus preguntas con todo gusto. Ahora nos esforzamos por hacerlo más eficiente. Creo que nos funcionó bastante bien. Trataremos de hacerlo así en los siguientes. Y bueno, estamos atentos a sus preguntas. Les agradecemos mucho su tiempo. Nos vemos el mes que viene. Muchas gracias. Gracias a todos por estar conectados. Aquí vemos un par de preguntas. La primera pregunta estaba para ti, Charlie, del lado económico, que está relacionado con el TEMEC. Nos preguntan, ha salido Trump últimamente en estos días a hablar justamente del tratado y qué expectativas tenemos hacia adelante con base en lo que dijo. Entonces te abro la puerta con esto. Claro que sí. Sí, efectivamente, en días recientes Donald Trump anunció mencionó que favorecería acuerdos bilaterales tanto con México y Canadá. Y bueno, se refiere a eso la pregunta. Nuestra expectativa sigue siendo lo que hemos contado en muchas ocasiones, de que un acuerdo trilateral se va a alcanzar. Evidentemente,
creemos que estos comentarios son justamente parte relacionados con la negociación, ¿no? Parte de la negociación, evidentemente hay una razón para que Trump favorezca acuerdos bilaterales y tiene que ver con que el poder de negociación de alguna forma se diluye, ¿no? O es más importante de las contrapartes y en el caso de Estados Unidos, sí es más importante, tiene mayor capacidad de negociación Estados Unidos si fueran acuerdos bilaterales y pues bueno, creemos que es parte de estos comentarios que estaremos escuchando hacia adelante conforme empiece a tomar más relevancia la negociación del TEMEC, aunque, insisto, nuestro escenario base es que sí, el acuerdo trilateral se alcanza. Por parte de México, los comentarios han ido en ese sentido, ¿no? Tanto la presidenta Claudia Sheinbaum como el secretario de Economía, Ebrard, apuntan hacia allá. Y pues seguimos con ese escenario donde creemos que un acuerdo se va a alcanzar. Similar a estos comentarios, esperamos que Trump haga ese tipo de comentarios hacia adelante, pero bueno, pues que el acuerdo se logre y que pues será positivo para la perspectiva hacia adelante de México y sobre todo pues para seguir manteniendo estas ventajas económicas en materia de comercio con el resto del mundo, ¿no? Tenemos otra pregunta, igual los invitamos a preguntas adicionales que tengan, por favor, ponerlas aquí en el chat. Y bueno, la pregunta dice, tengo interés de cambiarme de un fondo gubernamental a un lifestyle. ¿Cuál me recomienda, no? Chava, si quieres contestar y también explicar un poquito a la audiencia a qué se refieren con los lifestyle, ¿no? Sí. Que no esté familiarizado. Muchas gracias, Charlie. A ver, los fondos lifestyle son los fondos balanceados, una de la familia de fondos balanceados que ofrecemos. Y estos fondos son lo que le llaman de riesgo específico. O sea, hay diferentes niveles de riesgo, uno conservador, uno moderado, uno agresivo, así sucesivamente, ¿no? Entonces, la pregunta específicamente me quiero cambiar de un fondo gubernamental a uno de esos fondos lifestyle. ¿Cuál me recomiendan? Yo te diría el paso natural sería el LS0, que es el más conservador de los fondos lifestyles. ¿Y por qué? Porque básicamente vas a pasar de tener un 100% en deuda gubernamental a traer algo así como 80% en deuda gubernamental, pero vas a empezar a diversificar con otro tipo de clase de activos, entre ellos, por supuesto, acciones en un porcentaje muy pequeño, pero también exposición a activos en otras monedas, ¿no? Principalmente en dólares. Entonces, es un buen nivel ahorita el tipo de cambio para empezar a tomar esa diversificación. Entonces, ese sería el paso natural. Los más agresivos, realmente creemos que ese salto hay que darlo poco a poco y va a depender mucho de cómo te sientas ya con ese nuevo nivel de riesgo, ¿no? Lo peor que puede pasar es que te digamos, vete a un agresivo y luego haya un episodio de volatilidad en el mercado y al contrario, eso juegue contrario a lo que queremos, que es que te sientas cómodo con el nivel de riesgo que tienes, ¿no? No, ese no es el objetivo. El objetivo es ir transicionando poco a poco hasta que te sientes en un nivel de riesgo cómodo, y para eso sí diríamos que el LS0 sería la mejor alternativa. Aquí vemos otra pregunta que regresa a ti, Chava. Nos preguntan cómo vemos, dado el escenario que acabamos de platicar, qué fondos son los que recomendamos para cierre de año. A ver, muy bien. Yo creo que aquí voy a segregar en los diferentes fondos que tenemos, ¿no? Entonces, empezamos con los fondos de renta fija. Los fondos de renta fija, a ver, lo que ha pagado durante este año ha sido la duración. Entonces, aquellos que tienen mayor exposición a instrumentos de mediano y largo plazo son los que han tenido un mejor desempeño. Estamos hablando del fondo de largo plazo, por supuesto, el fondo TR, que invierte en tasas reales, en UDI-bonos específicamente, y de los de mediano o corto plazo, pues entre más duración, mejor les ha ido. Ahora, esa dinámica es mucho generada por la caída de tasas que ha hecho el Banco de México, y esperamos que esa dinámica de baja de tasas, como bien lo han dicho varias veces,
siga adelante un poco más. Entonces, todavía vemos algo de espacio en los fondos que tienen más duración para tener un desempeño superior hacia adelante, pero claramente ya siempre considerando que ya ese espacio grandotote que había al inicio de año por valuación, ya mucho de eso ya se ha capturado. Entonces, digamos, no es momento de vender todo el fondo de corto plazo e irse a todo el fondo de largo plazo, no, sino más bien, pero sí hay algo de rendimiento adicional potencial cambiando un porcentaje pequeño de esos fondos más de corto plazo hacia mediano y largo plazo. Dentro de los fondos multiactivos, creemos que esa es la mejor alternativa, porque a final de cuentas, los fondos multiactivos lo que tratan de hacer es tener este portafolio diversificado que te va a permitir permanecer ahí de largo plazo y beneficiarte a medida que estas tendencias vayan cambiando, porque ahorita la dinámica es que Banxico está bajando las tasas y eso pone una perspectiva buena para los fondos de deuda de mediano plazo, pero también los fondos lifestyle, esta familia de ciclos de fondos balanceados, por así decirlo, también están expuestos a instrumentos de mediano y largo plazo. Y obviamente estamos haciendo un overweight o una sobreponderación a ese tipo de activos dentro de estos fondos de forma natural. Cuando creamos que ya el potencial de las tasas se ha agotado o esté cerca de agotarse, naturalmente nosotros vamos a bajar la sobreexposición a esa clase de activos. Entonces, realmente, para que ustedes no estén cambiando de fondo a fondo, la solución óptima es más bien que se vayan a uno de estos fondos balanceados y que nosotros y el equipo de inversiones sean los que estén moviendo la estrategia de inversión y ustedes van a tener una exposición, no van a tener que andar cambiando de fondo, ¿no? Entonces, por supuesto, equity, nada más para acabar esto, equity ha tenido un desempeño también excepcional, sobre todo en la parte de México. Al igual que en deuda, mucho de esto ha sido factor de valuación, que las valuaciones al inicio de año se veían extremadamente baratas y mucho de eso ya se ha corregido. Entonces, sí hay potencial, por supuesto, pero ya no es el potencial que vimos durante este año, ¿no? Entonces, sí hay que... ¿Vale la pena mantenerse expuesto? Sí, pero de nuevo la respuesta va a ser la misma. Creemos que un portafolio lifestyle balanceado es una forma más adecuada de agarrar esa exposición y nosotros directamente vamos a ir sobreponderando o subponderando la exposición tanto a deuda como a renta variable a medida que veamos cómo cambian las condiciones hacia adelante. Y pues me parece que ya no hay más preguntas. Entonces, bueno, les agradecemos mucho su tiempo y nos vemos el mes que viene. Muchísimas gracias a todos.